Bueno chicos, ¿cómo están? Me alegra que otra vez nos veamos juntos, aunque sea de manera virtual, para hacer esta nueva entrega del trabajo práctico. Bueno, y antes que nada quisiera que remarcar un poquito de qué trata este trabajo práctico y también de paso adelantar ya el trabajo correspondiente al 2 de abril, sobre qué tema va a tratar. Bueno, primeramente, este trabajo trata sobre una fecha emblemática que ayer, 24 de marzo, se conmemoró, que es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por ahí nosotros estando un poco con toda esta cuestión, digamos, de la pandemia, no tuvimos tanto acceso, digamos, como cuando estuviéramos en clase, que hubiese habido un acto y demás, el feriado correspondiente. Pero no obstante eso, quisiera recordar un poquito esta fecha, el 24 de marzo, por medio de este trabajo práctico, ¿sí? Como habrán visto en este trabajo práctico, habla sobre ciertos centros clandestinos que fueron identificados, muchos centros clandestinos en el país, correspondiente a una época, sí, una época, década, digamos, bastante siniestra, digamos, de nuestro país, que comenzó en 1976 y terminó aproximadamente en 1983 con la vuelta de la democracia. Para adelantar un poquito de qué trata la memoria y la verdad y la justicia, ¿sí? La palabra memoria, verdad y justicia. Memoria hace hincapié a, creo que no hace falta explicar mucho, memoria, recordar, este, no olvidarse, ¿sí? No olvidar las cosas que pasaron en ese tiempo, que vamos a ir hablando ahora, verdad, porque realmente hay que decir las cosas como son, las cosas que pasaron y cómo pasaron, no muchas veces las mentiras que el gobierno de facto o la dictadura en ese momento, por medio de todos los medios de comunicación, trataba de difundir, digamos, una verdad surrealista, algo totalmente distinto o apartado a la realidad, y justicia para que realmente se juzgue a las personas, a los genocidas, a los culpables de los crímenes y que paguen por los delitos que han cometido, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ir arrancando. En 1976, luego de haber renunciado la presidenta de turno, Estela Martínez de Perón, de hecho es obligada a renunciar, renuncia, si mal no recuerdo, 2 y media de la mañana, asume la dictadura militar y en su primer comunicado de prensa, digamos, difunde, digamos, que ellos tomaban el poder de todo el país, que iba a haber un proceso de reorganización nacional, ¿sí? ¿En qué se consistía este proceso de reorganización nacional? Básicamente fue un proceso iniciado en todo el territorio latinoamericano ya tiempo antes, ya casi 10 años antes, aproximadamente en la década del 60, inicia en Brasil, inició casi al mismo tiempo que acá en Argentina con Augusto Pinochet en Chile, pasó lo mismo en Uruguay, en varios países latinoamericanos, Bolivia también, perdón, fue parte de procesos militares. Fue un proceso impulsado por el gobierno norteamericano, en el cual por medio de insurgencias o golpes por parte de las autoridades militares, tratar de instaurar, digamos, la ideología básicamente capitalista, ¿no? O sea, y contrarrestar el comunismo que en ese momento estaba muy fuerte y que estaba avanzando muy fuerte sobre toda Latinoamérica. Habían focos en distintos lugares, Panamá, Nicaragua, Managua, se estaba instaurando acá en el sur de Latinoamérica, como Argentina, Brasil, Chile, que era el comunismo, las ideas de izquierda. Entonces, Estados Unidos, totalmente contrario o opuesto al comunismo, trata de erradicarlo. ¿Y cómo hacerlo? Por medio de los militares. ¿Cómo caen los militares en todo esto? Bueno, los militares, básicamente, ellos, por convenios entre países, digamos, todos los años van o iban, mejor dicho, creo que siguen yendo a la Escuela de las Américas. ¿Qué son las Escuelas de las Américas? Se encuentra en Centroamérica, en el cual se prepara, se capacita oficiales de alto mando, o sea, no un capitán, un teniente, sino generales básicamente o almirantes en cuestiones de liderazgo. Ahora, ¿qué es lo que se transmitía realmente? Bueno, se transmitía de que había que erradicar o terminar con esta idea del comunismo,
de la idea de centro-izquierda, digamos, para que el capitalismo como única vertiente potable o posible de forma de administrar un país siga vigente, ¿sí? Entonces, ¿quién manejaba este famoso centro de entrenamiento que era la Escuela de las Américas? Era administrado básicamente por Estados Unidos, que era el principal promotor, digamos, de, de este centro de entrenamiento. Y lo que hacía era básicamente adoctrinar a los oficiales, de los cuales, por ejemplo, eh, oficiales argentinos hay en las listas, son varios, inclusive muchos de los que se comprobó en los apremios ilegales habían sido adoctrinados a la Escuela de las Américas. Y esta Escuela de las Américas básicamente tuvo como función primordial o principal este, contrarrestar la ideología comunista en las Fuerzas Armadas. Ya vueltos los altos mandos aquí en Argentina, se replicaba, digamos, en sus pares de las fuerzas, y viendo esta situación incontrolable del comunismo que iba avanzando día a día, digamos, en Latinoamérica, en los diferentes países los gobiernos fueron derrocados por los militares para tratar de ellos mismos por medio de la fuerza contrarrestar un poco eh, este avance comunista, ¿sí? Pero ¿cómo fue? Básicamente, para que ustedes me entiendan, fueron los militares utilizando esa ideología, avanzar sobre el gobierno, derrocarlo, ocupar el gobierno y ahí iniciar una lucha armada interna para destruir al enemigo. ¿De quién es el enemigo? El propio pueblo argentino, que pensaba de una manera distinta, ¿sí? ¿En dónde se focalizaba en gran parte esta idea de izquierda, digamos, que querían erradicar? Bueno, básicamente el polo central eran las universidades, todos los centros de estudios, las fábricas, por medio de los sindicatos, eh, los medios de prensa. Muchísimos periodistas fueron censurados, inclusive muchos se vieron obligados, porque si no, no podían trabajar, estaban censurados a salir del país. Fueron a Europa en su gran mayoría, España, entre otros países. Eh, Como yo dije, los sindicatos, los medios de comunicación, eh, prácticamente está prohibido difundir, digamos, todas las ideas de centro o izquierda, digamos, en todo ese periodo, ¿sí? Era el enemigo. Para la nación argentina era el enemigo, por lo tanto había que destruirlo, ¿sí? Este, mm, Obviamente se destruye a través de una guerra interna. Se comenzó con secuestros, torturas. ¿Para qué se secuestraba a la persona? Para obtener información. ¿Cómo se lo obtenía la información? Por medio de interrogatorios. ¿Cómo se lograban estos interrogatorios? Por medio de torturas, ya que nadie voluntariamente revelaba información de quién eran sus compañeros o quienes compartían su ideología. Por lo tanto, fue una época bastante macabra, que se cobró aproximadamente 30.000 desaparecidos. ¿Por qué se le dice desaparecidos? Porque muchos de esos cuerpos, en su gran mayoría, desaparecen, desaparecen, digamos, físicamente, eh, ya que para poder decir que hubo un homicidio o un asesinato, uno necesita un cuerpo, un cadáver. O sea, todo cuando escuchamos hubo un asesinato es porque la policía o quien fuera encuentra un cuerpo, eh, y obviamente no corresponde a muertes naturales, entonces se presume que hubo un homicidio. En este caso, al no haber los cuerpos, hacerlos desaparecer, entonces no se podía técnicamente decir homicidios, ¿sí? Que si bien lo hubo, fue una técnica básicamente para dilatar, digamos, todo este proceso de investigación. ¿Cómo desaparecían los cuerpos? Bueno, hay diferente información en la cual básicamente refiere a los famosos vuelos de la muerte. Los vuelos de la muerte eran aviones Hércules C-130, que son aviones militares de gran porte para transporte de carga y de personas, que despegaban de la base aérea Palomar, presuntamente con los detenidos e interrogados, ¿no? Y en horas de la noche eran tirados vivos, abrían la compuerta trasera del avión y los tiraban vivos, digamos, al Río de la Plata, para que el agua haga su trabajo, digamos, y elimine cualquier vestigio de vida a esta persona. Ese era uno de los mecanismos. Después existen, bueno, fosas comunes en las cuales se enterraban las personas. Hay un trabajo muy lindo que yo voy a tratar de encontrarles
y pasarles a ustedes, que se hizo en una fosa en provincia de Buenos Aires, una fosa de agua básicamente, en el cual se encontró prácticamente 6 metros, cavándose a una altura de 28 metros, se encontraron, creo que eran 30 metros aproximadamente de restos humanos acumulados, digamos, ¿sí? Y arriba de eso se le había echado tierra. En fin, distintos métodos de intentar, digamos, hacer desaparecer los cuerpos para no tener el elemento del crimen. Así que de eso se trató, digamos. ¿Y cómo termina? Me preguntaban ustedes. Bueno, termina con la guerra de Malvinas, la derrota de la guerra de Malvinas, ya una sociedad que venía cansada, desgastada, harta, digamos, y que pedía poco, no podía expresarse mucho, pero pedía que esto se termine. Bueno, con la guerra de Malvinas llegó todo a su fin y 1983 se llama a elecciones ganando entonces, por ese entonces, mejor dicho, el radical Raúl Alfonsín, primer presidente eh, constitucional, digamos, al menos de ese periodo. Bueno, me dirán ustedes, bueno, ¿qué pasó del 76 al 83? ¿Cómo estaba la sociedad? Bueno, la sociedad básicamente estaba bastante cansada, bastante harta. El gobierno se daba cuenta, aumentaba la deuda externa, se sacaban créditos internacionales que no se los pagaba. em, el Fondo Monetario, por el contrario, que es lo que pedía, ajuste fiscal para reducir las cuentas, porque si yo te presto plata, te digo, muy parecido a lo que pasó ahora con eh, el último crédito que sacó el Fondo Monetario hace un par de años. Te dice el Fondo Monetario, bueno, perfecto, yo te presto la plata, pero para prestarte la plata, vos tenés que ajustarte en gasto, vos estás gastando mucha plata, y para que vos puedas devolver la plata, necesitas gastar menos. ¿Qué es gastar menos? Es gastar, para un Estado obviamente no, es gastar menos en educación, menos en salud, en jubilaciones, en asistencia social, básicamente lo que denomina, digamos, el capitalismo gasto público, ¿sí? Que por ahí lo que sería la administración del país se podrá discutir según la vertiente política, ¿no? Podrás decir que es un gasto público. Para otros te dicen no, es una inversión pública, o sea, mejorar el sueldo a la gente, mejorar la jubilación a un pobre viejito que necesita medicamentos para vivir, mejorar, digamos, la infraestructura de salud, digamos, para las personas que no tienen acceso a la salud privada o no tienen una obra social. No es un gasto, no es un mal gasto, es una inversión. Vos estás mejorando la calidad de vida de las personas. Básicamente esos son los argumentos, ¿sí? Y otra de las cuestiones importantes es que primera manifestación se ve a mediados, fines de la década del 70, y el gobierno promueve, digamos, el Mundial de 1978, que se hizo un Mundial de Fútbol acá en Argentina y que hizo un buen gasto también, obviamente, para poder traer el Mundial acá, para intentar, digamos, con la conciencia nacional, olvidar un poco toda esta situación de muertes y desapariciones que habían, digamos, con todo el cliché del Mundial, de, bueno, de Argentina, la sede del Campeonato del Mundo y demás, ni hablar cuando ganamos en el 78 de la mano de Diego, ganamos obviamente la Copa del Mundo, ¿no? Pero esto, digamos, llegó a su fin con la Guerra de Malvinas, ¿sí? Una guerra bastante injusta que vamos a tratar en el siguiente trabajo práctico. Así que la premisa básicamente es que ustedes lean un poco sobre los centros clandestinos ahí en el trabajo, me investiguen un poco sobre qué pasó en esa época, que me narren un poco de qué ocurrió y qué opinión ustedes tienen en base a lo que pasó, o sea, las matanzas, las desapariciones, o sea, si, qué opinión o qué les genera a ustedes que un gobernante o que un gobierno tome semejante postura cuando ve que sus ciudadanos no están de acuerdo con lo que ellos piensan o creen, porque hoy por hoy todos por ahí muchas veces criticamos a los gobernantes de turno y decimos, ¿cómo va a hacer tal cosa? ¿Cómo va a hacer tal otra? ¿Cómo va a hablar con tal presidente? ¿O cómo va a tomar tal medida? Todos la cuestionamos. El campo ahora está cuestionando al gobierno actual de turno de Alberto Fernández. Cuando sacó el crédito del Fondo Monetario se cuestionó mucho al expresidente Macri. O sea, es, nosotros todos nacimos en democracia. Bueno, yo no, pero ustedes en su gran mayoría nacieron en la democracia y están acostumbrados a cuestionar, a debatir, a criticar, a juzgar,
sin tener ningún tipo de sanción o de pena. Pero eso del 76 al 83 no ocurría. Si uno hablaba, pensaba distinto o transmitía una idea distinta o contraria al gobierno, era muy pasible de sufrir grandes pérdidas o inclusive la muerte. Así que básicamente quisiera que eso, si lo quieren complementar con investigación de internet, sería ideal. Y nos vemos, si Dios quiere, chicos, en el siguiente trabajo práctico.